Buenos días, bienvenidos a VES Televisión y nuestro programa Viva Venezuela. La crisis política que continúa en Venezuela ha alcanzado nuevas alturas desde el estallido a finales de marzo de una oleada de manifestaciones diarias y recurrentes. Las protestas se han intensificado y el sistema parece haber sido afectado por primera vez en una década. Venezuela ya es un caso de estudio sobresaliente si queremos comprender la forma como el mal gobierno, la corrupción y la autocracia pueden arruinar el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo y un enorme capital humano. Pero para poder acabar con el caos y convertir estas acciones en un verdadero cambio, la oposición venezolana y la comunidad internacional deben aprender unas cuantas lecciones de movimientos prodemocráticos exitosos en el mundo. A continuación vamos a poder observar un reportaje especial realizado en Madrid, España, sobre las recetas para salvar a Venezuela. Disfrútenlo. Receta número 1. Los movimientos exitosos tienen una visión y un plan de acción claro. Gandhi quería la independencia de los británicos. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos exigió la promulgación de legislación contra la discriminación. Las revoluciones de colores en los antiguos estados soviéticos lucharon por cambios en sus liderazgos nacionales y así sucesivamente. Estos eran todos objetivos tangibles y que ofrecían puntos de base sobre los cuales los activistas podían generar sus estrategias. Es por eso que pensamos que la oposición venezolana necesita un plan para saber cómo hará que el régimen se comprometa a organizar elecciones y poder ganarlas, así como también sobre cómo sobrevivir la victoria y prevenir que el país no se desmorone a largo plazo. Receta número 2. Los movimientos exitosos tienen que ir dirigidos hacia los pilares de apoyo correctos. El momento crucial de todo movimiento exitoso es cuando ciertas instituciones cambian sus alianzas. Las autocracias siempre están respaldadas por pilares coercitivos. Los pilares en Venezuela son la Corte Constitucional, la Policía y el Ejército. Cuando la Corte Constitucional relevó de sus poderes a la Asamblea Nacional en marzo, vimos reacciones rápidas tanto de la oposición como de líderes de países de la región, los Estados Unidos y Europa, pidiendo a los jueces que hicieran lo correcto y revocaran la decisión. La decisión también provocó un disenso sorprendente dentro del régimen chavista. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, condenó duramente el fallo. En una declaración pública el 31 de marzo, Díaz enfatizó que era su deber histórico, ineludible, como ciudadana venezolana y como la máxima autoridad judicial del país, denunciar lo que ella llamó la ruptura del orden constitucional de la Corte Suprema. La combinación de reacción de la oposición, la presión internacional y la disidencia leal al régimen provocaron cambios. Después de enormes protestas de la oposición en 2014, el gobierno de Maduro ha empezado a depender cada vez más de los denominados colectivos. Estos son paramilitares ideológicamente organizados que intimidan, atacan, roban e incluso matan a los manifestantes. El uso de esta táctica abrió una ventana de oportunidad para que la oposición comenzara a hablar con personas que servían en las fuerzas militares y policiales, muchas de las cuales probablemente miran a los colectivos con disgusto. Algunos miembros del ejército ya han desertado e incluso han publicado vídeos de protesta en las redes sociales. Más de 60 fueron detenidos recientemente por supuestas desobediencias. Puede ser el momento de cambiar a tácticas de inclusión, métodos que atraen
a una mayor parte de la población en el movimiento. Los manifestantes serbios descubrieron en la década de los 90 que el uso de tácticas ligeras como perseguir a funcionarios con ollas y sartenes, ofrecer flores y música gratis durante una marcha de mujeres funciona mejor que cualquier táctica de choque para incitar deserciones de las fuerzas de seguridad. Cambiar a tácticas de bajo riesgo como boicots y huelgas también disminuye las probabilidades de violencia en las calles. Las encuestas señalan que los venezolanos quieren un cambio. La clave está en mantenerlos activos y seguros al mismo tiempo. Receta número 3. Los movimientos exitosos expanden el campo de batalla y atraen a terceros hacia sus objetivos. La crisis en Venezuela ha causado inestabilidad en la región, resaltando los presuntos vínculos entre el gobierno venezolano, el contrabando de drogas a los Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Adicionalmente, la economía venezolana se hunde rápidamente y el país cuenta ya con la cantidad más grande de presos políticos en América Latina en la actualidad. El régimen está a la defensiva en la región. Venezuela, antes percibido como un líder de una coalición izquierdista antioccidental de América Latina, avisó hace meses que pretende salirse de la Organización de Estados Americanos, OEA. Brasil, Argentina y Perú, aliados históricamente fuertes de Venezuela, han exigido que Caracas libere a presos políticos y prevea elecciones libres y justas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra 8 miembros de la Corte Suprema de Venezuela, incluyendo su jefe, en un esfuerzo por apoyar al pueblo venezolano en sus esfuerzos por proteger y promover la gobernabilidad democrática. El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó al presidente estadounidense Donald Trump de inmediato, ordenándole que dejara de entrometerse en el país sudamericano. Otros agentes que están interesados en la restauración de la democracia en Venezuela también podrían tener un papel que desempeñar a medida que avanza la situación. Si quieren ser eficaces, tienen que entender que las negociaciones, declaraciones y selfies con líderes de la oposición no van a tener ningún efecto. Al contrario, deben centrar sus esfuerzos en investigar y presionar a las personas afiliadas al régimen. Puede ser que Venezuela pronto vea sanciones dirigidas a miembros altos del régimen con antecedentes penales o a miembros que hayan sido acusados de violaciones de derechos humanos. Estas son sanciones de francotirador y son más efectivas. Apuntan a individuos específicos del círculo interno de los regímenes autoritarios. Han funcionado mucho mejor en el pasado que las sanciones de escopeta, como las que impuso la comunidad internacional de manera ineficaz sobre Serbia, sobre Irak durante los años 90 o en Irán y Libia años más tarde. Cuando los sobrinos de la esposa del presidente fueron detenidos y enjuiciados por narcotráfico, y cuando los $3.000 millones de activos relacionados con drogas del vicepresidente de Maduro, Tarek El Al-Saime, fueron rastreados y congelados, se generó un verdadero impacto. La introducción de sanciones dirigidas, el congelamiento de las cuentas de los aliados de Milosevic en Serbia y la imposición de una prohibición de viajar a más de 800 de ellos para que no pudieran viajar para ver sus hijos que estudiaban en el extranjero en colegios caros, fue el punto de no retorno para muchos expartidarios del dictador serbio. El cambio en Venezuela, aunque en este momento se siente un estancamiento violento, puede estar más cerca de lo que pensamos. Vivimos en un mundo donde temas como el terrorismo, las crisis internacionales y el creciente populismo están al centro de la atención de todo el mundo. Pero puede que sea el momento de poner la democracia, la libertad y los derechos humanos en la cima de las prioridades globales. Sin estos valores, Venezuela puede volverse un ejemplo trágico de un Estado que falló totalmente, a pesar de tener todas las razones para tener éxito. Muchas gracias amigos por su atención. Hasta la próxima y que viva Venezuela.